buenas tardes a todo el mundo. Estoy muy contento de que podamos empezar con este ciclo de conferencias que marca un rumbo relativamente nuevo para el Seminario Permanente de Estudios Contemporáneos. Esto es un grupo de historia contemporánea y sí que nos hemos dedicado a cuestiones relacionadas con el mundo de la música a través del ciclo que hemos organizado durante los años anteriores, que se llama Malos tiempos para la lírica. Pero Malos tiempos para la lírica es otra cosa. Malos tiempos para la lírica se trata de traer a músicos, se trata de traer a periodistas musicales, productores, para que nos hablen de la actualidad de la escena independiente, y es una cosa que hacemos en colaboración con Babylon Festival y con algunos bares de Cuenca. En este caso se trata de una actividad directamente académica, y nuestro ponente con el que vamos a inaugurar este ciclo ya sabe de esta iniciativa desde hace bastante tiempo, porque alguna vez nos hemos encontrado, siempre en los bares, nos hemos encontrado y hemos comentado que sería bonito iniciar un seminario permanente en el que pudiéramos hablar sobre la relación entre la música, los movimientos políticos y los movimientos sociales. Y hace unos meses decidimos en este grupo de investigación, un grupo de investigación que nació en 2016 en la Facultad de Humanidades, donde nos encontramos ahora, y que está actualmente vinculado a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, decidimos iniciar una línea de investigación sobre esta materia, sobre esta temática. Somos todos historiadores contemporaneístas, cada uno nos dedicamos a una cosa. Yo me dedico al siglo XIX, Ángel Luis, por ejemplo, que está por aquí, el decano de comunicación, se dedica a siglo XX, igual que Alba, igual que Rubén, pero cada uno trabajamos desde una perspectiva y ninguno de nosotros tenemos los conocimientos necesarios para lanzarnos a esta piscina de manera directa, así que decidimos traer a gente que nos enseñara. Y la primera persona que nos va a enseñar de qué va todas estas cosas es Marco Antonio de la Osa. Yo quería ser breve, y espero ser breve, pero tengo un problema a la hora de la brevedad en el caso de Marco Antonio, y es que tengo que explicar quién es Marco Antonio, tengo que explicar qué es lo que ha hecho Marco Antonio dentro de todo este jaleo. Y es mucho, con lo cual me va a llevar un cierto tiempo. Marco Antonio es compañero de la Universidad de Castilla-La Mancha, es conquense, como gran parte de los miembros de este grupo de investigación. Está vinculado como profesor a la Facultad de Educación y también es maestro de educación musical. Pero es muchas cosas más. Tiene una actividad bastante impresionante que os voy a resumir un poquito. Bien, Marco Antonio es licenciado en Historia y Ciencias de la Música, es maestro, como os he comentado, de educación musical, hizo también un máster en gestión cultural y es doctor en Bellas Artes. Lo que pasa es que su doctorado en Bellas Artes se dirigió con un pie por la musicología y por otro pie por la historia contemporánea. Su tesis doctoral fue sobre la música en la Guerra Civil Española y tuvo un premio merecido, el Premio de Musicología del año 2009. Desde entonces ha publicado muchas cosas. Publicó su tesis, publicó otro libro posterior que os recomiendo, se llama Ángel, Musa y Duende, Federico Lorca y la música. Lo publicó en 2014 en la UCLM en coedición con Alpuerto y más adelante ha seguido publicando. De hecho, tiene dos nuevas criaturas muy recientes. La última que creo que recibió hace pocos días, y hace pocos días puede ser hace pocas horas, creo, porque lo anunció ayer en redes sociales, se llama Música, Propaganda y Sabotaje, las canciones patrióticas de Zaragoza y los 13 puntos de la victoria. Ha salido, como os digo, hace nada, editado en Guillermo Escolar, editor. Y también de 2020 ha publicado Protagonistas y Gestión, la Semana de Música Religiosa en Cuenca 2001-2019. Tiene muchas más cosas. También publicó la historia de la Banda Municipal de Música en Cuenca durante la Guerra Civil. Esto salió en 2017. Publicó algunas cosas como autor, como coordinador, publicaciones colectivas. Bien, aparte de esto, pues por supuesto, como cualquier académico,
ha publicado muchos artículos de investigación, tanto sobre didáctica de la música como historia de la musicología, y ha dado muchísimas conferencias, muchísimas charlas. Dirige un evento anual que es interesante también sobre musicología. No recuerdo ahora mismo el título, ¿cómo es? Jornadas de didáctica de la música. Eso es, las jornadas de didáctica de la música se celebran de manera anual, si no me equivoco. Y aparte de esto, impulsa, dirige y mantiene vivo Estival, un festival que se celebra todos los veranos en Cuenca y que es uno de los acontecimientos musicales insustituibles de nuestro panorama cultural. Es crítico de música, escribe muchísimos artículos divulgativos. Bien, como veis es una persona, un invitado que tiene muchísimo que decir. Estoy contento, creo que todos estamos contentos de que sea él quien inicia este ciclo. Y creo que no os tengo que explicar mucho más sobre la dinámica que va a seguir este ciclo de música. Ya lo habéis visto en la información que hemos ido pasando a través de redes. Vamos a empezar con 4 conferencias, una cada mes. La próxima, el mes próximo, será de Juan Pinilla, cantaor flamenco y además investigador. Y seguiremos después con Lidia García y en febrero con Cristina Garrigós. Estas son las 4 primeras, pero nuestra intención es que siga habiendo una al mes. Una cosa que me gustaría aprovechar para comentar ahora es que, nos ha gustado que esta iniciativa ha tenido un eco muy interesante, y entre otras cosas que nos han escrito algunos y algunas doctorandas que se dedican a investigar temas similares. Bueno, esto es muy interesante para nosotros a la hora de crear un verdadero núcleo de debate, que por supuesto está abierto a todos los invitados. Y también os invito a que nos hagáis propuestas, ¿vale? Nos hagáis propuestas para seguir teniendo conferencias de una manera continuada y seguir cada mes. Me toca dar agradecimientos y quiero agradecer a los compañeros del Seminario Permanente de Estudios Contemporáneos la ayuda. De manera más directa, quienes hemos impulsado este ciclo hemos sido Rubén Pérez Trujillano, a quien veis en pantalla, que nos está escuchando desde Sevilla, porque el SPEC no solo está en Cuenca, y de hecho Alba Nueda está en Ciudad Real, también vinculada a la Universidad de Castilla-La Mancha. Lo hemos coordinado, pero nos han apoyado todos los demás miembros del grupo, por supuesto. También tenemos que agradeceros a todos vosotros que hayáis mostrado interés, que os hayáis conectado para escucharnos, y os pido de verdad que en el momento en el que se abra un turno de debate que participéis y que nos mostréis vuestras perspectivas. En cuanto a la dinámica de la sesión, bien, Marco hablará durante el tiempo pertinente. Me ha prometido que tiene infinitas diapositivas en su presentación para alargarse todo lo que deseéis. El problema es que la facultad cierra a las 9:30, con lo cual a las 9:20 van a empezar a quitar la electricidad y esto puede pegar un apagón. Yo creo que estaría bien acabar sobre las 9:15, así que estaría bien que nos quedaran unos 15-20 minutos para el debate, ¿de acuerdo? En cualquier caso, bueno, pues seguiremos hablando. Cualquier duda podemos seguirnos escribiendo, porque se trata de trabajar, de aprender, y queremos saber vuestras impresiones y lo que podáis también aportar, por supuesto. Y en último lugar, quiero dar las gracias a Pablo Gómez Pan. Lo he hecho al principio, pero no sé si todavía estábamos grabando la sesión, porque nos está ayudando a grabar en plan profesional esta conferencia, y nos va a ayudar a montar un vídeo que después colgaremos en redes. Os invito a que nos sigáis también en redes, y lo dejo aquí porque creo que ya llevo demasiado tiempo y porque tengo a nuestro invitado de pie, y eso es una falta de cortesía. Me retiro discretamente. De nuevo, gracias a todas, gracias a todos, y Marco, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Vamos a compartir la pantalla.
engendro blasfemo político pornográfico, cieno, carroña y asco, grosera y turbia expresión del odio comunista, pedantería de pésimo gusto, afrenta a la dignidad humana ante la que cualquier hombre formula una protesta viril, miserable librejo, amontonamiento de vocabulario soez, hediondos insultos, absurdas imbecilidades, repugnante libelo, sucia retaíla, lascivos ditirambos o desdichado folleto son algunos de los calificativos que recibió Canti de la Nova Resistencia Española, 1939-1961, el libro que va a basar esta conferencia. En primer lugar, agradecer enormemente a los organizadores, a Eduardo, a Pablo y a todos los miembros del Seminario Permanente de Estudios Contemporáneos por la invitación. Es la primera vez que hablo de este tema, que podríamos decir que es una investigación del confinamiento, o sea que va a salir a la luz en mayo, parece ser, el libro, y algún artículo previo puede salir en enero sobre este tema, que por supuesto se los pasaré por si queréis leerlos, por supuesto. Como os he comentado antes, en la historia de la literatura y la edición hay, como bien sabéis, un gran número de libros e investigaciones que tras su publicación generaron una amplísima polémica. Pero en el ámbito musical, yo humildemente creo que es el libro que más ríos de tinta que haya leído yo hizo correr en su momento, no solo en España, también en Italia y en Europa y en parte del mundo. ¿Qué contenía este cancionero del que estás viendo la cubierta para generar una respuesta de tal calibre? Su génesis se sitúa en un proyecto que el grupo italiano Cantacronache ideó en Turín en 1960, a comienzos de la década de los 60, para viajar a España y recopilar canciones relacionadas con la resistencia española, otras de la Guerra Civil Española y otras vinculadas a la Segunda República, sobre el terreno, como decimos. También realizaron varias grabaciones discográficas y lo que intentaban era servir de altavoz contra, digamos, lo que estaba aconteciendo en España y, por supuesto, en contra del régimen franquista y en apoyo a todos los movimientos que tanto en España como en otros lugares se estaban enfrentando de una u otra manera con Franco. Con respecto a las fuentes primarias de las que he partido, he tenido la fortuna de encontrar una gran reciprocidad en el archivo di Stato di Torino, que me han mandado durante el confinamiento un montón de materiales, porque ahora no, como es lógico, ya me gustaría ir a Turín, pero no he podido ir. Entonces me han mandado un montón de materiales sobre el tema, artículos de prensa, periódicos, revistas, etcétera, etcétera. También estuve en contacto con el director de la Fundación Luigi Einaudi, que nos autorizó a realizar la investigación, y en el Centro de Estudios Piero Gobetti de Turín también nos han mandado materiales, o sea que estoy contentísimo y muy agradecido a estos colegas italianos. Por mi parte hice vaciados en el ABC, en La Vanguardia, en otros diarios españoles de la época, y compré algunos de los libros, digamos, primero por interés, por gusto y también por, no sé, un poco de homenaje a estos italianos que realizaron esta investigación. Voy a partir brevemente de una base teórica. Ya os digo que en los artículos aparecerá, porque en cualquier estudio musicológico lógicamente hay que definir previamente aquello que vamos a estudiar o que estamos viendo. Estas canciones vinculadas con las luchas sociales y políticas, pues hay muy numerosos ejemplos previos, muchísimas referencias, y la verdad es que hay una gran diversidad de terminología que a veces los teóricos no están muy de acuerdo. Por ejemplo, si vemos aquí para Dunaway, citado por Xi, una tesis interesantísima de 2001, elabora un listado de ejes temáticos que veis ahí que caracterizan a estas canciones. Como las veis, luego las podéis leer, ¿de acuerdo? También, por decirlo así, para Sergei Denisov, otras de sus funciones pues serían fomentar el apoyo de un movimiento, reforzar la estructura de valores, crear una cohesión, enrolar miembros de un movimiento, evocar soluciones, describir un poema, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Podemos hablar también de varias características clave en la difusión de canciones, según Sierra, que citó a Luis Torrego, que a su vez referenció a Sanvice Siculi, para indicar estas 4 características que veis en pantalla, que se refieren a la popularización de canciones y su integración en una colectividad. Sería la primera, expresividad, que remitiría a la variedad de sentimientos y pensamientos que manifiesta, ya que en general se alejan del amor como tema principal y lo combinan con otras ideas existenciales y o políticas. La difusión sería la capacidad de transmisión y llegada,
por lo que puede ser recibida y asimilada por núcleos muy reducidos, como pudo ser el caso, o también por públicos muy amplios y de muy distintas latitudes que las hacen propias, las reinterpretan o asumen sus significados. También la rapidez estribaría en la capacidad de una canción para superar las dificultades y barreras que la pueden rodear, en este caso, lógicamente, el franquismo y la censura, además de la política que tenían, y difundirse e interpretarse para ser interpretadas en sitios muy alejados en poquito tiempo. Y por último, la permanencia se refiere a lo material, es decir, si fueron grabadas, escritas, compuestas, vídeos, etcétera, etcétera. Bueno, si os parece, vamos a escuchar en primer lugar una de las canciones que formaron parte de estos canti de la Nueva Resistencia Española, que, como os digo, se grabó en disco en 1961 en la discográfica Italia Canta, que estaba muy vinculada al Partido Comunista Italiano. Vamos a escuchar esta canción de Burr Madame, interpretada por Michele el Straniero a la voz y Fausto Amodei al acordeón, que es, por decirlo así, la música proviene de una canción rusa con Armiesakaya, perdón por mi pronunciación, y el informante de la letra que les trasladó a los Cantacronache parece que fue Antonio Soriano en París. No sé si caracterizarla como la primera canción o una de la Guerra Civil Española, en la que hablaba de cómo salían por Burr Madame, si no lo conocéis, es la frontera que había con Francia, al salir de Cataluña, una de ellas. Entonces habla de los soldados y del pueblo que tuvo que marcharse al final de la Guerra Civil Española. Y bueno, vamos a escucharla y después hablamos, si queréis, un poquito. Españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra la invasión, caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Camaradas caídos en la lucha, que disteis vuestra sangre por la libertad, os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. Os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. Y a ti, Franco, traidor, vil asesino de mujeres y niños del pueblo español, tú que abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición. Tú que abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición. Yo creo que captamos con esta primera escucha de la canción de Burr Madame, como os comento, tomando el nombre de la frontera francesa que separa España de este país, tomamos parte de la línea interpretativa y compositiva, por decirlo así, que plantearon los Cantacronache, Straniero, Amodei, Liberovici y Margot en esta grabación, en la que lo fundamental era el texto y los acompañamientos son sencillos. Como veis, la voz huye de vibratos. Digamos que lo importante era transmitir lo contenido en el mensaje que se contenía en el texto. Volvemos un poquito a las definiciones y clasificaciones sobre estas canciones, en el que hay de verdad una enorme cantidad de terminología: canción literaria, de protesta, de autor, de texto, nueva canción, canción comprometida, testimonial, persuasiva, popular, folk confesional, de mensaje, de propuesta, y nos podríamos tirar un montón de tiempo. Es complicadísimo delimitar todas estas propuestas en esta ponencia, lo intento en el estudio, como os comento, y en España, en la segunda mitad del siglo XX, digamos que todas estas músicas se han ligado a las ciudades y por tanto se van a mantener un tanto alejados del mundo rural,
Pese a ello, pues van a compartir con las músicas de tradición oral la búsqueda de temáticas vinculadas con los problemas de la vida diaria y los acontecimientos que se ligaban, como es normal, a la realidad. Algunos precedentes están en la chanson francesa con Georges Brassens, Léo Ferré, Brel, Aznavour o Bécaud. Digamos que en cierta medida se prefiere hablar de canción protesta. Por ejemplo, Torres, ya que bajo su criterio es uno de los más utilizados y reconocidos en el ámbito iberoamericano para designar a este movimiento. Algunos de los motivos es que se alude a un conjunto de manifestaciones con características comunes, mientras que los otros son fenómenos determinados, es decir, que aglutinaría un conjunto de manifestaciones diversas entre sí, pero con un mismo objetivo. López también se decanta por canción protesta y alude a las teorías que se plantearon en el Nuevo Cancionero Argentino de 1963, en el Encuentro de la Canción Protesta de 1967 de Cuba y otras actividades que organizó la Casa de las Américas del país caribeño. En Canti de la Nueva Resistencia Española va a ser fundamental la teoría de Antonio Gramsci, del italiano Gramsci, ya que Liberovici y Straniero apuntaron su propia definición partiendo lógicamente de la teoría que decimos del también italiano. Lo entienden como un canto que acompaña acontecimientos históricos, conmociones, reivindicaciones, situaciones revolucionarias de especial malestar o tensión social y que denuncia de algún modo las injusticias sociales cantando las exigencias de libertad. Es decir, va a ser un canto popular, ya que independientemente si tiene procedencia popular o académica o tinte político, manifiesta en un sentido de la vida que contrasta y se opone al impuesto por las instituciones preponderantes. Es muy interesante la teoría de Gramsci, todavía en cierto sentido vigente, como decimos. Consideran, como decimos, canciones populares, ya que expresan un sentido de la vida y del mundo contrastante con la realidad impuesta. Otra teoría interesante es la de Daniel Biglietti, que apunta a que esta canción no es de protesta, sino de propuesta, ya que plantea alternativas en contra de las políticas autoritarias. Podemos hablar también del término italiano cantautore, que en el ámbito anglosajón sería el singer-songwriter, hablaría del compositor e intérprete de sus propias canciones. En la RAE se habla de él como un cantante, por lo común solista, que suele ser autor de sus propias composiciones, en las que prevalece sobre la música un mensaje de intención crítica o poética. Podemos hablar también del significado de la canción de autor. Sería muy lioso, luego os lo paso de verdad para que podáis leer esta teoría. También podríamos hablar de la chanson en gangué francesa y nos vamos a acercar a un término que para mí es interesante, que lo apuntó Bluestein en 1994 y recogió sí. Va a hablar del poplore. Y lo va a poner al fakelore, al fakelore aquí en conquese, si me perdonáis. Es un vocablo que creó Harker en 1985 que denuncia falsificaciones, adaptaciones, politizaciones y globalizaciones que surgieron rodeando al término de folclore, creado en 1895 por William Townes, para denominar todo aquel acervo, digamos, proveniente del pueblo. Aquí en España, la labor de la sección femenina, que intentó eliminar cualquier rasgo diferenciador, pues digamos que inventó y difundió unos caracteres que iban en contrario con la realidad del pueblo y de las distintas comunidades que había en España en aquel momento. Entonces, el poplore partirían de la tradición para generar nuevas propuestas, revisando, actualizando y revisitando y adaptando, como decimos, esta línea musical. En este criterio, pues Woody Guthrie o Pete Seeger, y si nos vamos a Latinoamérica, incluso luego lo escucharemos, los músicos de la nueva canción chilena podrían estar dentro de este poplore, ¿de acuerdo? Hay otros que prefieren hablar de canción popular consciente y un larguísimo etcétera. También nos tenemos que ir de esa imagen del músico con guitarra y voz, porque hay muchísimas propuestas acercándose al folk, a las músicas de tradición oral, al jazz, al rock, al pop, a la música academia y un larguísimo etcétera. Dejamos ya esta parte teórica y volvemos con otra canción de los Canti de la Nueva Resistencia Española de 1962, grabada en 1962, que lógicamente los Cantacronache grabaron a los informantes en España en su viaje de 1961, pero no pusieron ni los nombres de los autores, lógicamente, ni tampoco la voz de los autores para evitar posibles represalias o investigaciones de la policía franquista. En este caso, después se ha sabido que la letra y la música fue de un poeta, la escribió y la compuso un poeta, Jesús López Pacheco,
y es realmente, como vemos, tiene una letra de una calidad literaria muy subrayada. Vamos a disfrutar de la interpretación de Fausto Amodei al acordeón y de Margot a la voz. En España las flores que nacen en abril no nacen de alegría, sí de dolores, sí, de 3 años de tiros, de 3 años y 1000. Que resistió su pueblo solo contra el fusil. En España las flores no quieren ya vivir, porque el pueblo español murió en abril. Pero las flores vuelven, quien las hizo morir. No sabe que las flores vuelven en cada abril. España nunca ha muerto, nunca puede morir. Al pueblo y a la flor no los mata el fusil, no los mata el fusil. Bien, en esta canción de Jesús López Pacheco, aunque su nombre no apareció, por supuesto, ni en el libro ni en el disco, habla del mes de abril. Como bien conocéis, fue el mes elegido por Franco para finalizar la Guerra Civil Española, en ese célebre bando final de guerra. También coincidió con el establecimiento de la Segunda República y bueno, pues por eso juega Jesús López Pacheco en un tono, digamos, un poquito dramático y pesimista, después en un tono optimista y, digamos, incisivo. Nos vamos a acercar ya a Italia. En el estudio, por supuesto, nos acercamos a la música en el franquismo, a la década de los 60, la política de Manuel Fraga, en aquel momento uno de los dirigentes más importantes dentro del nuevo gobierno franquista, la prensa en este periodo y la censura. Vamos a acercarnos porque resulta curioso el hecho de ver que Turín se convirtió en un centro muy implicado en los problemas de España y en la lucha contra el franquismo en estos años. Ángelo del Boca, que tenemos ahí en una de las pinturas que le hicieron, y el profesor de la Universidad de Turín, Aldo Agosti, fueron dos personas que se implicaron en gran medida con los problemas de España y la dictadura. El primero, del Boca, viajó a España a inicios de los 60 para investigar sobre el terreno la realidad que se sufría aquí, a través de una asociación, Justicia y Libertad, y un periódico mensual, Resistencia, se propició la publicación de muy distintos materiales en los que se criticaba abiertamente la situación española. También en sus colaboraciones en la Gazzetta del Popolo hizo lo propio, escribió un libro de la misma manera, Lastra España, en 1961, o sea que digamos que se implicó en gran medida. Franco y la embajada de Roma en Italia atendieron a todos estos movimientos y digamos que protestaron abiertamente ante el gobierno italiano sobre lo que estaban considerando como una afrenta. También se prestó, como decimos, bastante espacio en este diario, Resistencia, Justicia y Libertad, en el que se habló muchísimo de la realidad española y de cómo conseguir librar a los españoles de Franco. También hay una persona muy importante, José Martínez, una de las personas que encabezaron la editorial Ruedo Ibérico que se estableció en París y fue un azote continuo contra el franquismo. Viajó en Turín en varias ocasiones para entrevistarse incluso con los miembros de Cantacronache. Descubrió el grandísimo interés que despertaba la situación española en Turín y entró en contacto con el centro de estudios Piero Gobetti.
Incluso intentó publicar en su editorial Los Canti de la Nueva Resistencia Española, aunque por problemas de liquidez no lo pudo hacer, y digamos que los dirigió a otras editoriales. También hubo otro libro en 1960. Gian Giacomo Feltrinelli publicó El romancero de la Resistencia Española, que escoció bastante también al régimen franquista, con el prólogo de Darío Puccini, un hispanista, e incluso en 1962 se celebró en Roma una manifestación dentro de la Conferencia Internacional por la Libertad del Pueblo Español, a la que acudieron miembros y personas de muy distintos países, de todos los continentes prácticamente, que de nuevo importunó en gran medida al gobierno franquista, que estaba viendo cómo desde Italia se estaba atacando en gran medida a su régimen. Otro suceso va a acontecer en 1962, más en concreto en septiembre. Ese mes, el 29 de septiembre, fue raptado en Milán el vicecónsul de España y su Elías. ¿Por qué lo hicieron? Fueron unos estudiantes que estaban ligados lógicamente a organizaciones de izquierda. La idea que tenían era entregarlo a varios libertarios españoles para que lo dejaran libre en la Liga de los Derechos Humanos de Ginebra y protestaran allí contra el régimen franquista y algunos juicios que estaba habiendo en España con poquísimas garantías a algunos estudiantes.